compartir. Venga, y nos presentas. Y aquí donde, vale, presenta y yo luego voy Venga, apuntando. miramos el currículum. La foto la tengo que cambiar, claramente. Qué hombre más interesante, por Dios. Oh, por Dios. Bueno, cogí una plantilla simple de Canva. Yo ya la había hecho un poco y más o menos cogí colores apagados que combinaran. En plan, el marrón y el azul. Y el azul. Este color azul que veis aquí es porque es un link y tiene el típico color de un hipervínculo. Pero se puede cambiar. Sí. Aquí, por ejemplo, Mark tiene el QR y el link al portfolio como programador, pero vosotros podéis poner ahí el link de la carta de servicios, por ejemplo. ¿Sabes? No tiene mucho más separación por aquí. Lo he separado, como dijo Jacqueline, en dos bloques, de como un perfil más personal a la izquierda y el perfil de experiencia laboral, historial educativo al centro. Y intentando pensar en lo que dijo también de cómo se ve. A mí me lo dijeron en plan, se ve como una Z invertida. En plan, la gente cuando coge el currículum empieza desde arriba, baja al centro, sube un poco hacia la derecha y baja. Eso es verdad. Eso se llama la proporción áurea, que eso es un temazo porque, la proporción áurea o la espiral de proporción, porque es una norma en la que se rigen la mayoría de los artistas para crear. O sea, podemos, a través de la proporción áurea podemos analizar todas las muchísimas de las obras de la historia del arte. Pero es correcto lo que... Lo gracioso de esto es que la proporción áurea hace siglos que está descubierta, o sea que somos modernos, pero que los conceptos potentes tienen siglos desde los griegos de historia. De hecho, la naturaleza misma tiene ese orden de crecimiento. El LinkedIn, el teléfono de trabajo, una pequeña descripción, otras titulaciones, cursitos o... Me he mirado... Como digas cuando acabes que lo que has hecho es un cursito. Míralo, si está aquí. Ya, pero como digas que es un cursito... Un supercurso. Me refería a esto. Vale. Me refería a esto. Bueno, pero les llamado a 185 horas cursito. Bueno, un cursito. Ya. Bueno. Vale. Bueno. Paramos para ir a por otro. Vamos a por Juanjo. ¿No tienes nada? Bueno, a ver, siguiente voluntario, pero ágil, por favor. Enseñarlo qué tal. Vale. Por favor, no podemos pensar. Venga, tira. Que no tenga que decir el nombre, porfi. Vale, entonces, vale, ahora luego tú. Vale, pues, deja de compartir. No tinc que fer jo, Vale, entonces pongo por orden, bueno, Cami, como has aparecido, un momentito que pongo a mi Juan Freire. Et dic fer presentador i a baix t'apareixerà el logo de presentar, has de dir tota la pantalla. O sigui, al fer-te presentador apareixerà com una pantalla a la dreta de la webcam. Sí? Vale. No, tu no has de fer res. Res que no digui jo. És fer això, i dir tota la pantalla completa, marques la pantalla on tens el currículum i compartir. Vinga. Vale, mirem la del company. Sí. Bueno, pues he agafat una mostra, que aquí es veu al cantó esquerre, i una mica he anat adaptant-lo a les meves coses. I bueno, pues també he dividit en dos, posant l'experiència al cantó dret i més gran, que és, diguéssim, la cosa principal, i després aquí al costat pues, els contactes, els estudis, habilitats, etc. Y es el currículum, atención, que es de Mariana Anderson, ¿eh? També volia canviar una mica els colors o fer-li algun conejat ja
personalitzat, però bueno, no m'ha donat temps encara. Perquè bueno, costa una mica anar posant perquè es mouen totes les... ¿Y ya está todo el contenido? No. Ah, porque bueno, te Pero decía bueno, que ya has condensado en una página. Si se puede... Falta seguramente otra segunda página, porque, bueno, claro, depende de para qué, claro, es que ahora se juntan dos cosas, mi anterior profesión, la cual seguramente ya no volveré a ejercer nunca más, y esta nueva que me estoy formando, entonces, bueno, no sabía muy bien cómo hacerlo. Lo que puedes hacer es tener aquí poner de último la experiencia laboral. Voy a poner aquí en esta parte la experiencia laboral que tenga relación a lo técnico y en la segunda página lo de tu antigua experiencia. Y dependiendo del trabajo, pues igual se complementan, ¿vale? Entonces, o una página, porque desde compartir, yo esto lo hago mucho porque actualmente mi currículum tiene 3 páginas, pero puedes decir que solo te imprima una, la página 1, ¿vale? Entonces, lo estás haciendo así, lo envías sobre la 2 y ya está. Hay un término medio, ¿no, Jacqueline? Que es que cuando sea el currículum informático detalle la parte informática y solo cite los titulares del anterior oficio, y cuando sea para el anterior oficio detalle el anterior oficio y solo cite el nuevo apartado, ¿no? Sí. En lugar de describir, cuando sea para informático, que diga, no, pero no me he estado comiendo los mocos, he estado trabajando de esto otro el resto de años, solo ahora estoy reenfocando mi vida. Y que muchas cosas, como era el caso, perdona, ¿cuál era su nombre? De Johnny, él tiene unas experiencias que a priori no son relevantes para el cargo, pero bueno, ha trabajado en almacén, en todo esto, y eso a ti te sirve como empresario para saber, mira, esta persona ha sabido ser ordenada, gestiona el espacio, entonces a veces pensamos que nuestras experiencias anteriores no tienen relevancia en nuestra nueva apuesta, pero hay cosas de la experiencia anterior que refuerzan nuestro perfil. Eso, si lo dices tú, tiene un valor importante, pero si lo dice el que murió, el Steve Jobs, ya tiene un valor de sabio. Él dijo que todo, al final, todo se unifica. ¿Vale? Pero bueno, no hace falta que lo diga Steve Jobs, lo está diciendo la compañera, lo estoy diciendo yo, que las cosas al final tienen sentido todo. Eso del karma, tanto que la gente habla del karma, el karma es el karma. El karma formativo, el karma laboral, todo. Vale. Vamos a ver el de Pablo. Vamos a ver el de Pablo un momento. Vale, entonces... Vale, te hago presentador. Mira la pantalla, por fin. Elige pantalla completa, Pablo. Marca pantalla completa, please. Desplegando una pestaña, pone pantalla completa, no solo ventana. ¿Vale? Marcas la pantalla y dices aceptar. ¿Vale? Venga. No, y seguimos. Vamos, no nos sobrará tiempo, pero vamos. Venga. Ay, qué bonito. Ay, qué chulo, qué maco. Yo juego sobre todo con el diseño porque el contenido, la verdad, que tampoco tengo mucho. No he trabajado nunca, no tengo mucho que aportar, pero ya que me gusta que... Tienes mucho amor que dar y mucho que aportar, Pablo. Y también en esa línea, cuando no tenemos mucha experiencia, podemos describirnos en el perfil como persona productiva, organizada, mis objetivos laborales son llegar aquí, poder descubrir tal cosa, y también como si tenés disciplinas deportivas, también poniendo que eso siempre suma, y otra cosa que nos iba a decir, Pablo, que ya me contarás. Vale. Pues escribí una barra que era toda roja y de película puse que pusiera un dibujo de una placa base y lo puse. Está un poco más claro y era rojo, un poco más oscuro. Y bueno, jugando un poco con los colores complementarios, porque es lo que he hecho, jugar con los colores. Con el ciclo automático he puesto el verde y el rojo, que son colores terciarios en este caso, ¿no? Que se complementan, y el amarillo lo puse un poco por el tema de la placa base, pero en verdad es una especie de teatro automático que no queda nada fino.
La letra hay que hacerla más grande para que, en tu caso, los idiomas ponerlos abajo, ¿sabes? Un poco reorganizar la educación, ponerla arriba, que es lo más importante que tiene. Siempre tenemos que poner en la jerarquía de la información, siempre arriba lo más importante, lo más resaltado. Entonces, en tu caso, por ejemplo, que dices, cosa que no me creo que no tiene experiencia, la tienes que poner la educación primero, luego la experiencia, luego las competencias y luego el idioma. Y también yo unificaría este tono con el de abajo para que no tengan demasiado color. Para mí está como bastante, tiene mucho color, pero bueno, habría que verlo, darle una foto con demás, pero sí unificarlo, coger este verde de abajo, coger este de arriba. Pero me parece que así es un diseño interesante, utilizar imágenes que sean relacionadas con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo sé que ese currículum le llega a una empresa de informática y le va a llamar la atención la imagen, a priori. ¿Vale? Bueno, Camilo. ¿Te pongo? Sí. Y ya luego incluso también. Venga. En mi caso, No, espera, querido. No, el documento. Más rápido. En mi caso tomé un currículum, uno de mis currículums, Ah, qué bonito. y no lo llené todavía, no tiene contenido casi, más que nada diseño. Aquí a la izquierda se ve que era, no se puede agrandar, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda se ve el gris. Sí se puede, mira. Hay una flechita abajo. ¿Ves abajo en la parte donde pone página 1 de uno caliente, pero al otro lado? Al otro lado totalmente, Sí. aquí. Dale aquí a ver. Bueno. No, más que nada quería comparar Bueno. que la franja vertical del currículum, que ahora está en azul, aquí se puede ver que estaba en gris. La otra ahora ya no la tengo porque aquí no tengo el modelo original. Esto estaba en azul mucho más intenso. Todavía estoy en duda si dejo este logo. Yo lo quitaría, mucha información. Sí. Y en realidad quise este azul buscando, porque tengo otro logo montado ya mío. Para mí este es el azul con el que me identifico más. Como no lo encontré, entonces... Ya sabes cómo hacerlo. Sí, y lo bajé un poco más. Nada, puse algo de contenido nada más, la experiencia que tuve como docente, y todo lo demás es de la chica a la cual correspondía el curso. Bueno, pero eso es interesante. Mira, mi mayor, digamos, el mayor trabajo fue el trabajo, como le mostré anterior a los compañeros, que era el logo. Sí, lo del logo fue muy interesante, pero yo a este diseño, a ver, sí. Déjame un segundo, le sumaría una cosa solo. En esta parte de aquí, a ver, formas. Lo voy a pintar de rosa para ver el rojo. Ay. No. Así ya. A ver cómo. Espera, control Z. Y cojo otra vez el banner. Lo pongo otra vez y ahora ya lo tengo. Ahí. Ay. Aquí. Lo voy a pintar de rojo para poderlo ver. Esto lo hago y luego tú decides si te interesa. ¿Por qué propongo yo este pequeño cambio? Porque él ahí tiene un espacio en blanco que se quedaba. Entonces con esta caja, hago un complemento al diseño un poco más. ¿Vale? Entonces no le queda como volando la tira, sino que le queda como más integrada. No sé si... Sí, has achicado la... Sí, pero para que coincidiera con este recuadro de aquí. ¿Vale? Bien. Pero puedes hacer eso, también lo puedes hacer más grande, bueno, va jugando. Pero son elementos de diseño que decides si te interesan o no. Luego, vale. Bueno, otro voluntario. Venga, otro.
Vengan, sin pensar, va. Alguien que nos quiera que enseñar ni que sean parcialidades, por fin. ¿Por fin? Venga. Vale, por orden de aparición. Alejandro, luego Iván y luego José Antonio. Por orden de aparición. De manos. A ver, Alejandro, te hago presentador. Entonces tienes que ir a la pantalla. Aquí. Para que lo sepas. A ver dónde está. Aquí. Pantalla completa. Pam, pam. Venga. Dale. Mira. Y buscas el color en la esfera cromática y luego lo pegas en cámara. Vale, a ver, Alejandro. Sí. No está bien, no está lejos. Debería de ponerlo del cambio de profesión. ¿Podría ponerlo en perfil? Sí, por supuesto, tras X años trabajando en la hostelería, me he cambiado una nueva dirección laboral. ¿Me enseñas las destrezas? La BIOS. Bueno, ya ni en máquina. Y los niveles se tiene que editar. Vale. Bueno. Pero es sencillo, porque simplemente, así como con un compañero que lo mismo que nos tocó cambiar los elementos de medir, aquí es muy sencillo porque es simplemente como cualquier área de color. Y luego teníamos una foto. Así, venía con este currículum, una foto, pero era de pago. Y bueno, he tenido que buscar otra para poderla poner aquí, poner en el marco de arriba. Y bueno, le he bajado la transparencia de la opacidad, ¿no? Se le ha bajado hasta aproximadamente nivelar el tono de color Muy bien. hacia arriba, del cabezal hacia el lateral izquierdo. Aquí se demuestra que el color es algo tan personal, porque a mí, por ejemplo, el rojo así, soy más de azules, de cosas así, ¿sabes? Pero bueno, eso es como comprarse un coche de color rojo. Al final es una cosa tan subjetiva a veces el color. A ti te ha llamado el rojo, ¿no? Bueno. También está bien que te contraten por tu personalidad, oye. Sé que a mí no me gusta el rojo, pero a otro le gusta, pues oye. Bien, ¿no? Bueno, pasamos ahora a Iván, por orden de aparición, y luego hacemos un Andújar. Vale. A ver, vamos a casi dos. Le damos aquí. Venga, va. Hombre, vaya guapura, ¿no? Ah, qué bonito. Muy bien. Sí. O poner algo de información que sea complementaria. Esto lo puedes extender más. Claro, había un salto. Y las habilidades. O repite aquí. ¿Qué diferencia con el clásico papel en blanco? Copias y pegas y lo pones aquí en esta esquina. Para llegar un poco, pero no es necesario. Pero muchas veces me he encontrado muchos currículos que tienen esta parte de aquí y la repiten en el lado opuesto, la página de abajo. Está muy bien. ¿Qué? Para guardarlo, mira. Es de compartir. Ah, no se queda guardado ya en Canva. Claro. La ventaja ahora es que tiene todo grabado. Es que si lo descargas, luego ya no lo puedes editar, ¿no? Porque no, tienes que venir a Canva a editarlo siempre. Se te descarga en PDF, vamos. Se descarga PDF, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que te decía? Aquí ya te sugieren el que lo puedes descargar. Incluso se puede descargar el vídeo, que no lo he hecho, pero ahí lo tenéis para explorar, ¿vale? Bueno.
¿Ya? Venga, hagamos un Andújar. Espera que así nos da tiempo de que todos seamos un... Dime. Andújar. Echemos a Andújar, va. Minuto de gloria de Andújar. Vale, miradlo. Mira, aquí está el mantecao. Antonio Andújar el mantecao, recordadlo. El cantador se llama el mantecao. Claro. Qué bonito, por favor. Ay. Cogió la plantilla, como todo, ¿vale? Entonces, en algunas cosas sí que he hecho algunos toques, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es para blanco, la letra, el color rojo, porque por el mundo de aquí de la foto es rojo, que vaya igual, ¿no? Este también igual, porque lo he cambiado. ¿Qué más? Con esto de aquí, me ha dado la idea a ella, de poner, porque yo he dicho, mira, aquí en el fondo hay una medio, pues ponerle algunos lugares. Entonces, siempre lo va a hacer como todo igual, pero bueno, uno más grande y más pequeñito. Muy bien. Y entonces todo esto después también lo que he hecho, lo he copiado, lo tengo en otra página, pues lo he puesto bien aquí. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, esto lo dejo igual. Sí que también esto lo he copiado, bueno, lo he puesto también en rojo, en el mismo color, que tienes que copiar también y tirarlo en rojo, para que un poquito más, para que no se quede tan... Vale. Aquí donde no me queda muy bien, que no sé si al copiar el texto que tengo en el currículum este antiguo, ¿vale? No sé si al copiarlo, porque no me queda mucho. Bueno, más que chulo cuadrado, ¿no? Como voy aquí, no está recto. Vale, pero eso es cuestión de mover espacios. Sí, ordenar y tal. Eso no sé. Ya lo haces ahora. Y bueno, aquí un poco de experiencia, y ya, claro, como sigue todavía un poquito más para abajo, pues tienes que poner he cogido también este triangulito, lo he copiado y lo he puesto en el abajo. Y una sugerencia, ¿por qué no pones las grabaciones aquí y aquí en toda esta página la experiencia? Y solo dejar la grabación. Exacto. También, ¿verdad? Es una sugerencia, aquí, Sí, sí. y así respira más el texto. Sí, correcto. Y aquí no hay mucho texto, tienes que liberar o al hacerlo más pequeño. Aunque en tu currículum, por ejemplo, en este currículum, da igual que se extienda a 3 páginas. Aquí lo puedes hacer, hay que tener cuidado, dejar respirar. Esto es una técnica para que respire la página, hacer pequeños espacios y como si va a tener el tamaño, lo tienes en 11 páginas. En todo caso, Jacqueline, hay una cosa que me sugiere esta preciosidad, que es que no sé qué parte es currículum y qué parte es carta de motivación o carta de presentación. Entonces no sé en qué momento debe aparecer algunas cosas en el currículum y otras descripciones en una carta de recomendación o de tal, ¿vale? O sea, que te lo plantees, no sé, digo yo, si todo este contenido tiene que entrar, lo que es la descripción bonita, descriptiva, autobiográfica, tiene que estar en un currículum o en una carta de motivación, the letter of motivation, que se llama. Creo que en el caso de hacer un currículum de un artista, es más que un currículum, es como un book. Vale, entonces digamos eso, pero más, que... Y es más, lo que yo le quería plantear a él, que más abajo podría ilustrar un vídeo para que puedan acceder a eso. Entonces, el caso de él es muy particular porque es de artista, pero lo que dices es verdad. O sea, hay una cantidad de cuestiones experienciales que se pueden incluir en la carta. O ser referenciadas a un Geniali. También. O sea, ¿quién te dice que un currículum no puede también ser interactivo? Que esa es otra cosa. ¿Cómo puede ser que un currículum no nos lleve a un enlace de algo? ¿No? Claro. Como el de mar es así. Pero no lo he enseñado, sí. Sí, el de mar es así. Claro. No parece que todos tipos de ver. Claro, eso también es. Sí, hay algunos currículums, he visto 3 tipos de letras. Dependiendo del currículum, se lo puede permitir o no. O sea, yo soy de
utilizar 2 máximo, pero así. O sea, si tienes 3 o muchos tipos de letras, confunden mucho el mensaje. Entonces, igual que los colores, utilizar como máximo 3, contando con los títulos y eso, y ya está. Y luego, y también la tipografía, lo mismo. Dependiendo de qué diseño, se puede permitir utilizar 3. Pero son muy pocos los diseños que se pueden permitir 3. Y no, está muy bien, muy bien. Me ha gustado. Sí. Me ha gustado porque aparte las bolitas y los colores representan, por ejemplo, el vestido precioso de una gitanita con sus rojos, sus negros, sus... muy bien. Venga, nos falta para apurar, pero como estamos en un ascensor rápido, algún voluntario más, por favor, para poder ver lo suyo. Please. Yo si quieres os enseño lo del Geniali. Venga, Marc. Sí, pero los demás se lo plantean, ¿eh? Es curativo, ¿eh? Presentarse uno es curativo, recordarlo. Venga, dale a permitir. Venga. Esto me había dejado de enseñarlo. Venga. Esto lo puedes escanear. Vale. Código QR, o le puedes dar clic a cualquiera de los dos. Bien, dale. Si le das clic te vas al Geniali con diferentes proyectos. Faltan bastantes, sí, pero bueno, está bastante vacío, quiero decir. Pero este, por ejemplo, es el que me preparé, que es el currículum en línea. Ah. Es otra vez el currículum, pero esta vez en página web. Muy bien. Que te lleva a GitHub, si la gente lo conoce. Hay maneras de poder... Déjame leer la frase si has llegado hasta aquí, por favor. Perdón. Esto que he abierto era el GitHub. Vale, la frase final. Diferentes. ¿Qué dice? Sí, esto es muy interesante. Molt bé. Esto, por ejemplo, es un recurso súper amplio. Mira, ayer salió Pablo Moto diciendo, ¿sabes qué, Jacqueline? Que quería en su trabajo a buena gente, que no quería cabrones ni cabronas. O sea, gente tóxica. Entonces, para mí, que alguien te dé las gracias, que te dé un buen día, pues a mí me da un karma guapo. A mí. Es una cosa que me enseñaron en la tienda, en plan, un pequeño piropo, aunque sea, alegra a la gente. Claro. Viste el vídeo de ayer, es un vídeo muy bonito, en el que habla la que era la coach del Barça, Emma Puig, sobre eso, sobre que el futuro es de las buenas personas. Así que es un concepto que es muy importante. Y curiosamente un chaval me tiene que llamar una chica de Fujitsu, una buena empresa, y lo que me han resaltado no es que los técnicos supieran mucho, que no querían gente tóxica, que la vida ya es muy dura, que quieren trabajar, trabajan en sitios como una morgue, trabajan en un sitio como donde hay autopsias, y ya bastante jodido es el sitio, según cómo, para tener encima cabrones o gente que está pendiente de mierdas. Prefiero 1000 veces uno que fume cogollos y esté durmiendo que no a uno que esté dando por el culo. Lo digo en serio, ¿eh? ¿Quién más? Vale, sigue. No, per acabar, aquesta web, si algú vol fer alguna de programació o alguna és per penjar el codi i després la gent ho pot veure i tal, i aquesta web està aquí dintre, t'ho donen gratis, ¿vale? El poder penjar la web i poder-la ensenyar per si algú en algun moment ho estudia o alguna cosa, que ho sàpiga. Y también vimos con Marc que en Canva... github.com github.com. Nada más. Que en Canva también hay plantillas para páginas web, ¿vale? Pues esto también que lo sepáis. Y hay un detalle exquisito, que es que uno de los proyectos que él pone es I'm rich. O sea, que alguien jugando, interaccionando, se ve a sí mismo rico. Es como una canción tomando tequila de sigo siendo el rey. A mí, perdona, pero a mí eso me gusta. O sea, que el proyecto ponga I'm rich. Bueno, pues es bonito. A mí me gusta. Sí, gracioso. Estas son las páginas web que decía. Sí. Entonces puedes coger aquí una plantilla y puedes personalizarla al punto que quieras. ¿Alguien más quiere enseñar el trabajo? ¿Alguien más? Y ya es el último. Venga, el último. Me lo quitan de las manos. Vale, pues tengo 2. Johnny, me lo quitan de las manos. Venga. Vale.
Ay, qué guapo que estás. No, hombre, pero es igual, pero estás guapísimo. Esto ya es un currículum del siglo XXI, por Dios. A ver, ¿dónde está el blue button? ¿Dónde está, please? Que si no, no lo puedo ver. Aquí. Vale. Venga. Vale, lo mío es una plantilla Ah, qué bonito. donde he ido ingresando los datos que podía porque no me han tomado. Y no he hecho mucha modificación. Estoy en ello y cambian porque está en inglés y estoy pasando a... Fíjate, Johnny, qué cosa exquisita. Has elegido el azul, Sí. el color de la experiencia, de la sabiduría, ¿no? Sí. Piénsate que yo siempre he ido en los equipos multidisciplinares. Bueno, no hay nada más exquisito que trabajar con gente joven y gente con más experiencia. Los equipos multidisciplinares, no en vano vi un millonario de muy pocos años que ha hecho la foto de empresa y salen gente de su edad y gente mayores. Se negaba, siendo un chaval de 20 años, a solo contratar gente joven. Era un niño sabio. Entonces, te lo digo porque aquí vemos mucho contenido y diseño. ¿Qué quiere decir? Pues coño, pues que te estás adaptando al siglo XXI, Johnny, pero que tienes mucha experiencia. ¿Qué hi farem? Claro que hay letra, pero es que tienes experiencia, chico. Eso ya lo veremos, pero es verdad que uno que tenga 20 años, pues tiene una cuarta parte de letra. Bueno, ¿y? Ya. Vale, pero entonces lo bonito es esto, ver cómo con la clase de Jacqueline estamos entrando un poquito en el siglo XXI a nivel de formas. A nivel de contenido aquí ya tendremos una batalla. A nivel de formas estamos entrando ya. O sea que se acabó el currículum en blanco. Y otra cosa de Johnny que me parece interesante, mirar el cambio entre el currículum de antes y el de ahora. ¡Hombre! ¿A dónde vamos a parar? Y otra cosa, la fotografía, aunque él no lo haya hecho de manera consciente, la fotografía entra dentro de la misma escala cromática del diseño que eligió y se ve unificado. Eso es Qué algo que también es bien. interesante tener en cuenta. Y claro, mira cómo cambia un currículum del otro. Uno te lo lees con ganas y el otro, pues bueno, no más. ¿No? Hay que hacerlo. Bueno, no, es que mira, se mira a los otros y ya está. Vale. A ver, tú. Faltava l'Enric i ja pleguem. Sí. Vale? Enric, mira a baix una pantalla, li dones a tota la pantalla el link blue button. Hi ha una pantalla aquí. Sí? Vinga. Vale. A ver, a mí me pedí la foto del que estaba antes y como no tenía ninguna, pues copié la idea de Cami y pues pillé este logo de aquí y entré en Fotopea y desde aquí ya, Muy bien. ya con ajustar, ya cambié esto y lo puse de color azul para que esté como el título y eso. Desde aquí tengo la formación, TIFO, la escuela, los proyectos que hice en TIFO, la Violeta. Como vuelva a ver, Enric, que pones curso de sistemas, tío. Ah, vale, no. Es certificado de profesionalidad. Vale. Pues me callo. Luego, Eric, permíteme que me acordaba lo que quería decir. Cuando vemos que no tenemos experiencia, sí que tienen experiencia con los proyectos que habéis desarrollado en clase, ponerlos como puntos, se llaman logros. Podéis poner un apartado que sea logros. Logros, instalar diferentes sistemas operativos en diferentes soportes técnicos, diferentes sistemas operativos, como se diga. Pero en todo lo que hayáis hecho, esas son cosas que, por ejemplo, o estáis empezando una vida profesional nueva desde cero, apuntando, que eso suma siempre. ¿Vale? Y no muy bien, me ha encantado que hayas utilizado logo, que lo hayas
vean los colores, está muy bien. Aquí vemos que está Bueno, pues maravilloso. Antes de dar una calurosa felicitación, antes de calurosamente felicitar, hay una cosa que no lo puedo evitar. Yo lo siento, pero hay una cosa que tengo que soltar mi mierda. Hay una cosa que se llama formal. Lo siento mucho, pero aquí en España tenemos una tradición preciosa, que es que las madres siguen teniendo su apellido de soltera. ¡Basta! Si fuera el Boris, haría el gay, y me sentiría muy cómodo también. Pero basta de que se llamen señor Smith, señora Smith, basta de en círculos formales poner un solo apellido. En España tenemos el apellido de padre y el apellido de madre, que es la que nos dio la leche, la que nos parió, de donde salimos. Quiero decir, reivindico que en la formalidad, como es el currículum o una carta al rector de la universidad, pongáis primero y segundo apellido. Os quitaréis de muchos problemas, como que yo estoy recibiendo en mi correo felicitaciones porque un tal Juan Masdemón publica una cosa en Academia Edu y lo están nombrando. Se acabó. En cosas formales, primero y segundo apellido. Pues es igual. Pero, a ver, si luego no quieres nombrarlo nunca más, pero en una carta al rector, en un currículum, es una opinión. Vosotros ahí mismo. Yo solo dije a una chica muy moderna de 30 años en un curso de formación, pues me lo estoy pensando, porque claro, es verdad. Y esto y el apellido de madre, eso se tiene que acabar de Iván Alcántara, Iván Muñoz. Y, quiero decir, ¿cuántos Ivanes Muñoz hay? Vale, entonces, yo ahí lo dejo. Mira, al final yo no quiero tener la razón. Yo dejo una cosa en una mesa y coger lo que queráis. Pero considero que en ambientes formales, primero y segundo apellido. Yo ahí lo dejo. Cada cual que haga, yo lo seguiré poniendo, lo siento. Así me llaman viejales. Però en curs nivell C2 de català, quan fèiem una carta formal, ens feien posar primer, segon, y no solo eso, sino la antigua tradición de poner la I. Masdemón y Fontás. Cuando escribías al rector de la universidad, a quien sea. Jacqueline Ordóñez tal, que firmo el contrato, que voy a firmar un contrato de trabajo, pues primer y segundo apellido. Yo ahí lo dejo. Bueno, pues un caluroso aplauso a Jacqueline. Como clase de inserción laboral, dado que lo que estamos haciendo es que una cosa que es una mierda, que es hacer el currículum, hoy lo hemos cogido con ganas, ¿no? Pues otro aplauso por haberlo hecho. Y ahora, otro aplauso porque es viernes. Y otro aplauso porque siendo viernes ya es hora de irse. Muchas veces nuestra carrera siempre nos va a ir muy bien, pero usted puede en el chat mi mail por si queréis comentar algo o necesitáis algo, ahí estoy, ¿vale? Nada, gracias. Gracias a vosotros, yo soy en el campo. ¿Qué? En el chat lo tenéis. Voy a hacer una foto. Aquí está abierto el chat. Haced fotos. Pasa el móvil ya. No, que abans de sentir... A ver si se ve bien. Sí, algo. Gracias. Ya que pardo esto.